Focanálisis de Death Stranding, prácticamente sin spoilers, que sé que os asustan. Bueno, sin spoilers porque básicamente no me lo he acabado el juego todavía, así me aseguraba de que no hacía ningún spoiler. Llevo unas 90 horas de juego, que son un montón. Un colega mío se ha pasado el juego en 40 horas, pero yo es que soy un poco lento. Keep it up. Keep it up. Hey! Hey! Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es Death Stranding? Death Stranding yo creo que es un género nuevo que se ha inventado Kojima, el género cartero. La mecánica básica del juego es andar, observar el paisaje. Bonito. Y hacer entregas. Voy a intentar no hacer muchos spoilers de la historia, pero explicaré un poco el mundo de Death Stranding antes de explicar las mecánicas del juego. Empecemos por el título del juego, Death Stranding. Imagino que hace referencia a Cetacean Stranding, los varamientos de cetáceos que parece que vayan a una playa a morir, todas las ballenas esas que aparecen ahí. ¿Qué hacen ahí? Pues eso, los varamientos. En el mundo de Death Stranding ha ocurrido algo que ha conectado el mundo de los muertos con el mundo de los vivos, y el nexo de conexión parece ser una playa, entre comillas, que supongo que la playa esta es algún tipo de metáfora de los susodichos varamientos. Y el juego transcurre en unos Estados Unidos destrozados por estos encuentros. Si uno de los fantasmas estos atrapa a una persona viva, pues se produce una explosión de esto en plan de matter meets antimatter, que hace ¡pum! Y explota todo y se forma un cráter ahí espectacular. Total, que el paisaje que veremos en el juego parece más Islandia que América. Está todo lleno de cráteres, de piedras, musgo y poca gente, porque los supervivientes están todos escondidos ahí bajo tierra, como los topos. Y vas con un bebé en un frasco, extraído de una mujer que ha muerto cerebralmente. Y el bebé hace de nexo de conexión entre los vivos y los muertos. Es todo muy normal, ¿no? Normalísimo. Y todo esto está narrado por un elenco de actorazos impresionantes. Norman Reedus, que es el protagonista, Mads Mikkelsen, que es el malo, Lea Seydoux, o como se pronuncie, Lindsay Wagner, Rob Baker, Margaret Qualley, Tommy Earl Jenkins. Un lujazo, vamos. Bueno, y como he dicho, pues la dificultad al principio consiste en andar. Andar no es fácil como en un juego normal en el que mueves el stick del mando, ¿no? Y ya está, y te mueves, ¿no? Sino que aquí tienes un poco más de problemas para andar. Tienes que ir con ojo de no caerte si corres a lo loco, no perder el equilibrio, frenar si vas cuesta abajo. Si por ejemplo llevas una carga de un montón de paquetes en la espalda y te desequilibras para un lado, pues tienes que mover el hombro hacia el lado contrario para balancear, etc. Bueno, muy detallado. Andar es una mecánica del juego, como ya digo. Y cruzar ríos también es difícil. Si pisas en un sitio muy hondo o si te quedas sin estamina, pues se te puede llevar la corriente, como aquí, que se me lleva. ¡Hasta luego, Lucas! También hay cosas muy surrealistas, como usar tus meaos y a veces hasta tus cacas contra los fantasmas. Y también te la puedes sacar por ahí y mear por ahí fuera y crecen setas de donde has meado. Y el bebé pues se mea de la risa, no sé. Cosas extrañas. También tiene elementos de infiltración como el Metal Gear. Aquí me estoy colando en un campamento para recuperar unos paquetes robados.
emoción, intriga, dolor de barriga. Y también puedes dar hostias. Aquí estoy usando un arma que ata a los enemigos en unas cuerdas, la bola gun esta. También hay armas de fuego que puedes matar a gente, pero no las uséis, por favor. Hay que evitar matar a la gente porque se lía parda. Los cadáveres son básicamente armas nucleares. Puede volar todo por los aires. Bueno, y si te mueres tú también. Aquí puedes ver la cagada que hice. Me atraparon los fantasmas y a tomar por saco. También da yuyu que cuando aparecen fantasmas, el bebé se pone a llorar y lo escuchas a través del mando, ¿no? Sabes que tiene el mando de la PlayStation 4, tiene un altavoz ya de... El bebé se pone ahí como loco, en fin. Pánico. Very creepy. The baby... se puede escuchar al bebé llorando aquí atrás del mando. ¡Surrealismo! Bueno, y el cráter que veis aquí, pues nada, el cráter se queda ahí para siempre. Supongo que los otros jugadores no lo ven, pero en tu mapa aparece ahí un cráter importante. Puedes descansar en muchos sitios, como aquí en la ducha, pelotas. Pero uno de los mejores sitios para descansar son las aguas termales estas. Bueno, y mi adicción ahora mismo es construir estructuras para ayudarme a hacer entregas más fáciles como las zipline estas. Por eso llevo tantas horas. He estado construyendo carreteras, etcétera. Y aunque no ves a otros jugadores, puedes ver algunas de las estructuras de los demás y ayudar mutuamente. Les puedes arreglar sus estructuras, etcétera, que yo lo hago siempre. Todas las interacciones con otros jugadores son positivas y la verdad es que está muy bien. Construction complete. Beginning scan. Standard weapons restrictions lifted. Beginning scan. Standard bridges lifted. Aquí os dejo un par de slides del diseño del juego donde
Kojima explica cómo funcionan las interacciones con otros jugadores. Otra mecánica del juego es cómo hacer el equipaje. Pues cómo ponen las cajas unas encima de otras, que si vertical, no sé qué. Si te piden una pizza la tienes que llevar horizontal. Que bueno, las entregas de pizza son opcionales, no os asustéis. Y nada, tienes que elegir qué cosas llevar y cómo transportarlas, qué recados puedes hacer por el camino, etcétera, para aprovechar el viaje, ¿no? Hay un paquetómetro que te dice que si el paquete de fulanito de menganito es S, M, L o XL o no sé qué. Y cuánto pesa. Aquí Sam presume de que la suya pesa más. Hey, mine's heavier. Pues, no sé, pues muy bien. La única pega que le voy a poner al juego es que la interfaz tiene una fuente muy pequeña. En pantalla 720p hay iconos ilegibles. Sacaron una actualización que lo mejora un poco, pero me sigue pareciendo pequeña. La letra es blanca y fondo oscuro, que igual así se ve bien. Pero al cabo de un rato me duelen los ojos de tanto contraste. Hay demasiado que leer. A ver, si quieren que nos leamos una novela, yo creo que estaría bien que viniese con una app para iPad o Kindle y que podamos leer ahí todos los documentos. Kantoku kite kureru game no shorui o yomeru appli o dashite hoshin desu kedo. Y nada, eso es todo. Le pondría 5 focas si no fuera por la interfaz. Pero con la UI esa creo que le voy a poner 4 focas y una mini foca. Y nada, que hay que jugarlo sí o sí. Y si lo habéis jugado y me queréis dejar algún comentario, pues yo os contesto. Death Stranding. Good night, Sam.